Buenas noches. Les llegó la hora a otros dos gobernadores de Morena. Estados Unidos estaría investigando a Alfonso Durazo y a Américo Villarreal. Los Angeles Times dio a conocer hoy que hay indagatorias contra estos dos por nexos con el crimen organizado. Una bomba. Luego de lo que pasó con el gobernador de Sinaloa, también de Morena, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios de ese estado. De comprobarse los delitos, pues Durazo sería algo así como el García Luna del sexenio pasado, ¿no? Fue secretario de Seguridad Pública Federal. Y Villarreal sería, según Estados Unidos, el otro rey del huachicol. Ellos, obviamente, niegan todo. There's no doubt that the narco traffickers and high-ranking government officials in Mexico have been in bed for years. And Senator, I can assure you, this is just the start of about what's to come in Mexico. No ha pasado ni un mes desde que el jefe de la DEA, Terrence Cole, acusó vínculos entre narcotraficantes y funcionarios mexicanos y advirtió que esto apenas comienza, cuando hoy el diario Los Angeles Times publicó que Estados Unidos le retiró las visas a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, y aseguró además que a Durazo se le investiga por presuntos nexos con el crimen organizado y a Villarreal por tráfico de combustible huachicol. Se les han revocado las visas de los dos gobernadores, uno de Sonora y el de Tamaulipas. La visa del gobernador de Sonora fue cancelado por ahí de mediados del año pasado. ¿Y de Tamaulipas se sabe? No se sabe desde hace cuándo. Solo sé que cuando el gobernador llega a la frontera con Estados Unidos, a veces está escoltado por autoridades de Estados Unidos, así desde la frontera hacia el destino. La nota, firmada por el periodista Steve Fisher, afirma que a los dos gobernadores se les otorgó un permiso especial para entrar a Estados Unidos, que se otorga a personas que no tienen visa, pero que están colaborando con el gobierno de ese país como testigos cooperantes en un gran jurado o dando información de alguna otra forma. Lo que me dicen mis fuentes es que están ya en un sistema de parol, un parol que realmente es un permiso con protocolos muy estrictos de entrar a Estados Unidos, un parol de beneficio público significativo. Los dos gobernadores, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, rechazaron que les hayan quitado las visas y que estén siendo investigados por el gobierno de Estados Unidos. No muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente. No tengo complicidades ni con grupos criminales. Aquí está un gobernador comprometido, que no solo en este gobierno he actuado con limpieza, con rectitud. Lo he hecho toda mi vida. Casi sudo agua bendita. Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos. Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde. Fisher fue quien 3 días antes de que se hiciera pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 10 funcionarios, adelantó que el gobierno estadounidense iba tras funcionarios mexicanos. Estados Unidos está girando ya la mirada fuertemente a políticos en funciones en México, que es una campaña que va muy en serio, va fuerte, pero sí sé que apenas va empezando. Casi sudo agua bendita. Casi sudo agua bendita, dice Alfonso Durazo, y tengo la visa. Pero no le enseñaron. Ni el de Sonora, ni el de Tamaulipas enseñaron la visa. Y otra vez la pregunta. Si no los quieren entregar a Estados Unidos, porque entonces vendrá a Estados Unidos por otros y se volverá un elector en nuestro país, pregunto, ¿los van a juzgar en México o los van a proteger? ¿No hay pruebas? ¿En serio?
Ni contra Rocha, ni contra Durazo, ni contra Villarreal, por no incluir a los otros funcionarios acusados. ¿No hay nada contra ellos? ¿Cómo garantizar entonces la legitimidad de la verdadera lucha contra la corrupción en estos gobiernos, en este país? Bueno, la presidenta hoy, desde Palacio Nacional, les encargó esto a los susodichos. Entiendo que pues ellos tienen que aclarar, pero antier o ayer lo dije, ¿no? Qué intención con quitar la visa y además hacerlo público. O sea, vamos a filtrar, porque así luego se actúa por algunos sectores, para ver que, para decirle a los mexicanos, aguas, aguas, te van a quitar la visa. ¿Y cómo va el conteo? ¿Cómo va el marcador de los que se han quedado sin visa? ¿Qué otros políticos se las han retirado? Alex Tonatiuh Márquez, exfuncionario federal encargado del combate al huachicol fiscal, sin visa. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, sin visa. Varios alcaldes morenistas de ese estado y de Sonora tampoco tienen visa. Y lo mismo al exgobernador del PRI en Guerrero, Héctor Astudillo, el diputado del Verde, Mario Alberto López, y el caso más reciente, el de la presidenta de Morena en Chihuahua, Brigitte Granados. Y a propósito del sexenio pasado, a propósito del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2022 dijo que dejando la presidencia, en el 2024, se retiraba por completo del ojo público. Vale la pena recordar esto. Termino a finales de septiembre y me jubilo. No vuelvo a la actividad pública, política. Me voy a despedir de las redes sociales. No voy a recibir a políticos, no voy a recibir a dirigentes ni simpatizantes de nuestro movimiento, ni a mis hijos si me llevan algo que tenga que ver con la política. Pues ni se ha retirado, ni abandonó las redes sociales y tampoco le cerró la puerta a sus hijos, que uno de ellos, Andrés Manuel López Beltrán, busca ser candidato a diputado de Tabasco y él se fotografió con su hijo. Nada de eso. Lo tenemos de vuelta y por lo menos con una opinión sobre esto que está pasando con la Unión Americana. Hoy se publicó esta carta en la que recordó la buena relación que existía con el mandatario Donald Trump en su primer periodo. Recordó el momento en el que México habló con él para que Estados Unidos accediera a revisar desde México las pruebas en contra del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. En otra parte de su publicación, el expresidente se pregunta ¿por qué cambió tanto en pocos años el presidente Trump? Y escribe que ojalá el Trump de antes regrese. En realidad la frase fue, por el bien de todos, que regrese el otro Trump. López Obrador aseguró que a Trump no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica y de bienestar social y ser quien provoque la pérdida de elecciones a su partido, el Partido Republicano. Concluyó describiendo a los consejeros internos del presidente Trump como paleros, manipuladores, vividores, polizontes, especuladores, trepadores y malvados. Este es el segundo día consecutivo en que reaparece el exmandatario, por lo menos en redes sociales. En junio del año pasado, y luego de 8 meses de no aparecer en público tras dejar la presidencia, salió de su finca en Chiapas para votar en la elección judicial. Luego, 5 meses después, el mandatario volvió a dejar el retiro y grabó este video de casi 1 hora promocionando su libro Grandeza. Luego, 1 mes después, a inicios del 2026, se pronunció en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, de la detención de Maduro, que calificó como secuestro. En marzo, volvió a salir del retiro para pedir donaciones por Cuba, luego de que Donald Trump intensificara el bloqueo en la isla. Y ayer le presenté esta foto donde el mandatario aparece con su hijo, que busca ser, insisto, diputado federal por Morena. ¿Para qué estas reapariciones? ¿Para qué esta carta? ¿De qué le sirve? ¿O cómo le estorba a la presidenta en estos momentos? En este, que es el peor de la relación, históricamente, el peor entre México y la Unión Americana. ¿Para qué?
Anoche le mostré estas indignantes imágenes sobre las golpizas que recibió Paula Fajardo por parte de su ex esposo en Cuernavaca, Morelos, durante 10 años. No fue una cachetada y no fue un día. Fueron 10 años a lo largo de la relación que inició desde 2013, pues se vivió violencia, me amenazaba con armas. Que el señor pague lo que tenga que pagar. Esta mujer hizo la denuncia públicamente el sábado pasado, más de un año después de divorciarse y prácticamente 5 años después de que iniciaran las golpizas. Bueno, después de que dimos a conocer estas imágenes, el Instituto Nacional de las Mujeres se puso en contacto con nosotros para buscar a Paula y brindarle la atención del organismo. Por ahora, la Secretaría de las Mujeres del Estado ya le está brindando una pulsera con botón de pánico y rondines de policías. Como ayer se lo adelanté, Jorge, el ex esposo de Paula, solicitó un amparo federal para evitar ser detenido. El Juzgado Séptimo de Distrito del 18º Circuito del Poder Judicial Federal, con sede en Cuernavaca, le otorgó una suspensión provisional en tanto se resuelva el juicio de amparo. Me quedo en Morelos porque el cuerpo de Michelle Fuentes fue hallado ayer en los límites entre los municipios de Tepoztlán y Yautepec. La estudiante era de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, estaba en el bachillerato, estuvo reportada como desaparecida 9 días, tenía 15 años, era hija de una académica de la Facultad de Contaduría. La institución exigió que se esclarezca el crimen. Ella salió a comprar una cartulina y ya no regresó. La de hoy, sigue la búsqueda. Que aparezca con vida Roxana Guzmán. Han pasado 36 horas y todavía no sabemos nada de la gobernadora de Veracruz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Pues bueno, les saludo a su amiga Roxana Guzmán y en estos momentos pues vamos a darle continuidad a un tema muy importante. Eso fue parte de la transmisión del Notifierro, un esfuerzo informativo encabezado por Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, quien ayer fue privada de la libertad frente a su familia en Nanchital, Veracruz. Espérate. ¡Es un perdón legal! ¡Hay perdón legal! ¡Ayúdame! ¡Cálmate! A más de 36 horas de la desaparición forzada de Roxana, las autoridades no han informado más que mantienen la búsqueda. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, no ha fijado una postura pública. Concretamente lo que nos dice es que a las autoridades, a la gobernadora no le importa, ¿no? Pareciera que al gobierno del estado no le importa demasiado lo que pase con los periodistas. Roxana Guzmán había regresado apenas el año pasado a la entidad, luego de que su ex esposo, Carlos Fernández Escalante, fue asesinado a tiros en 2017. Solicitamos a la comunidad informativa veracruzana respetar los protocolos de actuación para no exponer ni poner en riesgo a la víctima y a su familia. Aunque el presidente de la Comisión de Protección a Periodistas del Estado condenó los hechos, hoy el director jurídico de esa comisión dijo que la investigación corresponde a la Fiscalía. Bueno, es la autoridad competente de la Fiscalía quien está encargada, obviamente, de llevar todas las diligencias, resguardando, obviamente, todos los temas con la familia. Pulso Informativo del Sureste es una página de información principalmente local. Sus reportes se centran en accidentes carreteros o heridos, además de anuncios personalizados de comercios o cumpleaños. ¡Cálmate! ¡Al piso! Bueno, algunos funcionarios en Veracruz echándose la bolita sobre esta desaparición y la gobernadora del estado, también morena, Rocío Nale, ¿qué tiene que decir de esta otra periodista, otra vez desaparecida, que sus familiares exigen regrese a casa con vida? Tenga cuidado si quiere rentar en la Ciudad de México, porque los fraudes sobre inversiones y ventas fantasma han incrementado de manera descomunal. La Fiscalía de la Ciudad de México ha implementado ya una estrategia para analizar las más de 600 carpetas de investigación por montos de casi 1,000 millones de pesos en total. Se vende casa en zona residencial de la Ciudad de México.
caseta de vigilancia y cuenta con 200 metros. Así se anunciaban en redes sociales la venta de una propiedad en Coyoacán. Pero todo se trataba de un fraude. Con documentos apócrifos, una mujer de origen brasileño vendió el inmueble a varios compradores, por lo que obtuvo ganancias millonarias. El lugar es un asilo de ancianos, Nuevo Amanecer, y los empleados aseguraron que desconocen que su inmueble hubiera sido falsamente vendido ni que esté bajo investigación. Decía que no podíamos entrar a la casa porque los ancianos aún no sabían que se iba a vender y no querían que se pusieran mal. La defraudadora, identificada como Daniel, fue detenida el 28 de mayo afuera de la Embajada de Estados Unidos. Pretendía sacar su visa para huir. Ante el incremento de fraudes a través de redes sociales, la Fiscalía inició la estrategia contra fraudes de múltiples víctimas. Hasta el momento se analizan 675 carpetas de investigación por fraudes, en distintas modalidades como el de renta y venta fantasma. El 2 de mayo fue detenido este hombre en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando intentaba escapar por haber estafado a una mujer con la venta de un departamento que le dijo se edificaría en la alcaldía Miguel Hidalgo. Gustavo le mostró los planos a una mujer de la tercera edad, quien le firmó un contrato de compraventa por un inmueble de 5 millones de pesos, de los que le dio un tercio como adelanto. La venta se realizó en 2017. Actualmente el predio está abandonado e incluso se formó una especie de lago en su interior. La caseta de vigilancia está vacía. Hasta la fecha van 17 detenidos por fraudes de múltiples víctimas, entre ellos Patrick, a quien se le relaciona no solo con la renta y venta fantasma, sino que también a través de una empresa de inversiones estafó a 205 personas con un modelo piramidal. Las investigaciones señalan que rentaba departamentos en Airbnb para mostrar los inmuebles como si fueran propios y ofrecerlos en venta. Tercer día de huelga nacional de la coordinadora. Los maestros irrumpieron así en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Esto en una sede de la Secretaría en el sur de la capital. Cientos de maestros bloquearon ambos sentidos en Avenida Universidad. Una veintena de hombres encapuchados de las secciones de Guerrero vandalizaron las fachadas de estas oficinas. Luego de varios intentos, entraron al edificio, rompieron puertas de vidrio, provocaron un pequeño incendio en la entrada. El humo se dispersó por todo el interior. Cuando terminaron los ataques, una policía se desmayó y tuvo que ser auxiliada. La oficial se encontraba en la entrada del edificio, regresó para ver el incendio. Fue en ese momento cuando se desvaneció. Afortunadamente su estado de salud se reporta estable. La cargaron paramédicos del ERUM hasta una ambulancia. Y para variar, hoy tampoco se llegó a un acuerdo. Tras la mesa de diálogo que se instaló en la Secretaría de Gobernación, la coordinadora aseguró que no hay apertura ni voluntad por parte del gobierno federal para cumplir con sus demandas, por lo que las marchas y el plantón en el centro histórico siguen en pie y con ello la amenaza a el Mundial en el centro histórico. ¿Cómo va la violencia en Sinaloa luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya pidió licencia? Es importante esto porque los datos de la Secretaría de Seguridad Federal muestran un repunte de 11% en homicidios dolosos entre abril y mayo. Esto pese al despliegue de fuerzas federales en la zona. El mandatario pidió licencia el 1 de mayo pasado. Súmele que han aparecido estos peluches de cerdito rosa en escenas del crimen en Culiacán, Sinaloa. Ahora ocurrió en la colonia 10 de mayo, alrededor de las 6 de la tarde del día de ayer. Estas son imágenes que corresponden con la jornada de este martes. Vecinos identificaron a la víctima como Aníbal o el Sam y su cuerpo quedó al interior de un inmueble y afuera de la vivienda.
Las autoridades encontraron el peluche y con esta serían 5 figuras de cerdito rosa que aparecen en escenas del crimen allá en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Falta una semana para que la pelota comience a rodar y mientras, la zona centro de la Ciudad de México y parte del sur parecen campos de obstáculos para los usuarios del transporte público. Desde el 29 de mayo permanecen cerradas 5 estaciones de la línea 2 del metro de la Ciudad de México: Portales, Nativitas, Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad. Recorrimos algunas de ellas y mire cómo está enojada la gente. No tenemos autobuses de apoyo. Esto es un relajo, es un marranero. Y si no, como muchas veces lo hacen, nada más así como que le tapo esto y ya. 8 años tuvieron, 8 años. La realidad está fatal. Debieron de organizarla mejor y poner gente que nos ayude, no que nos entorpezca. La cuenta regresiva para el silbatazo inicial no da tregua. En la cancha son 11 contra 11, pero aquí son cientos de trabajadores a marchas forzadas que entre polvo y calor se apresuran a pegar azulejos, cambiar torniquetes, renovar muros y poner nueva iluminación. Desde lejos, para los usuarios, el objetivo parece lejano. El servicio público y la ciudad están colapsados. Sí, los maestros, pero sí el transporte público es insuficiente. Están metiendo el polvo y la basura abajo del tapete. Solo en 3 de las 5 estaciones cerradas hay servicio con camiones de RTP. Me tocó ir a Pino Suárez, me aventé como una hora, una cola, la más grande que he hecho en mi vida. Ni en las tortillas, ni en la leche. Yo vengo ahorita de rehabilitación, me van a operar y vea. Para algunos, el tiempo de espera equivale a un primer tiempo o más. Los usuarios, confundidos, caminan entre los trabajos de remodelación del metro y la ciclovía, donde además se enfrentan con los ciclistas. Yo ahorita, por ejemplo, voy aquí a Portales. No me afectan tanto porque, digo, es una estación. ¡Ah, pásale, baboso! ¿Dónde está Clara Brugada? Se preguntan las 9 organizaciones más representativas del comercio, el turismo, los servicios en la Ciudad de México. No saben dónde está Clara Brugada, quizá haciendo una ola, quizá organizando un desfile, pero no está para responder. Hoy le mandaron una carta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México donde dicen básicamente que necesitan condonación fiscal por el impuesto sobre la nómina estos días que no están teniendo trabajo por culpa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Les pide además que se haga un seguimiento correcto de cuál es la afectación que se está haciendo. Sin embargo, Clara Brugada hasta esta hora no les ha contestado. Quizá, diría algún líder empresarial al padre del análisis superior, porque no se vistieron de morado. Échame la cámara, échame la cámara. El 85% de las exportaciones mexicanas están libres de la nueva amenaza arancelaria de Donald Trump, que dice que si hay trabajo forzado y tienes que ver con el trabajo forzado, te va a cobrar un arancel del 10%. El problema es que en estos 45 días el gobierno de México tiene que convencer que no hay compras de países donde haya trabajo forzado. ¿Tú cómo ves, Nacho? ¿Lo va a lograr? Veremos cómo le va, David. Ya nos estarás tú contando, ya lo estarás analizando si llegan a esa meta. Mientras me voy a una información de último momento. Hace unos minutos comenzó un incendio frente al mercado de Jamaica en la capital, un incendio que consumió una bodega hace instantes y obligó a que fueran evacuadas 120 personas. Desde el lugar del incendio está mi colega Carolina Lomas. Estás en vivo. Carolina, ¿cuál es la circunstancia después de esta conflagración? Hola, muy buenas
buenas noches, Nacho. Así es, nos estamos ubicando aproximadamente a unos 20 metros del mercado de Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza. Hablamos de una bodega de artículos de paquetería y cartón. Hace unos momentos platicamos con Miriam Ursúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México, quien nos informó que han controlado el 30% del fuego y que, bueno, la dificultad de este incendio también reside en que dentro había cristal, había mucho vidrio y también muchas botellas de solventes. Como bien mencionas, 120 personas de negocios aledaños fueron desalojadas para evitar incidentes y afortunadamente las llamas no llegaron ni a unidades habitacionales, ni a locales, ni a negocios que están por la zona. Asimismo, tampoco se reportan heridos. Sin embargo, bueno, hasta este momento los bomberos de la capital siguen trabajando para apagar el incendio que, como bien mencionas, pues ya lleva varios minutos y que al parecer seguirá. Incluso de más de 4 kilómetros a la redonda es posible percibir un fuerte olor a humo y, por supuesto, ver también la enorme nube de humo negro que justo tengo a mis espaldas. Hasta aquí la información, Nacho. Buenas noches. Buenas noches, Caro. Y ahí vemos las decenas y decenas de vehículos de emergencia que obviamente se apersonaron en este lugar. Vamos a estar atentos. Si hay alguna novedad, regreso contigo de inmediato, Carolina Lomas, en esta zona del mercado de Jamaica, en la Ciudad de México. Hoy el precio del jitomate ha aumentado más que cualquier otro producto en el último año. En junio de 2025, fíjese, el kilo estaba más o menos en unos 30 pesos. En estos momentos, el kilo está en un precio promedio de 65. Incluso ha llegado a 100 pesos por kilo. Hoy en Palacio Nacional se firmó un acuerdo con comercializadores, productores y tiendas de autoservicio de 18 estados del país, pues para garantizar que la producción privilegie el mercado nacional antes de que sea exportado, ¿no? Porque luego se exporta más de lo que se puede vender a buen precio en nuestro país. Acordaron, obviamente, junto con la presidenta, pues bajar el precio de este producto y garantizarle a usted pues, que no se vaya a los cielos. Más noticias. En la Ciudad de México fue detenido Antonio Molina Díaz, ex coordinador de penales federales bajo el mando de Genaro García Luna, por los delitos de peculado y delincuencia organizada. Está acusado de desviar 5,000 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de 8 prisiones. Autoridades federales y estatales detuvieron a 11 personas durante 9 cateos en Acapulco, Guerrero. Uno de los detenidos es el presunto líder de una organización criminal dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos. Un microsismo de magnitud 2 en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, se sintió en algunas colonias. El movimiento ocurrió a las 15:38 horas. No se reportaron daños materiales. La última y me voy en Aguascalientes. La regidora de Morena, Marta Márquez, intentó denunciar un supuesto cártel inmobiliario durante la discusión por la compra de terrenos privados en la entidad, pero terminó llamando la atención. A ver, ¿qué observa ahí? Cártel inmobiliario. ¡Ah, caray! O sea, todo bien con la protesta, ¿no? Pero, pues, ¿qué no es B en lugar de V? Es inmobiliario con B, ¿no? A menos que ya también eso haya cambiado allá en Aguascalientes. Gracias por elegirnos. Hasta mañana.